Mis amados hermanos, quiero invitarlos a ustedes para que vayamos rápidamente a leer lo que Isaías 58, verso 6 dice acerca del ayuno, lo que Dios dice acerca del ayuno. Isaías 58, verso 6. Entonces dice la palabra del Señor, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Entonces yo quiero enfocarme para poder explicar el por qué este ayuno de 21 días, cuál es el motivo, porque creo yo que nosotros los hijos de Dios nos movemos no por emociones, nos movemos no por necesidad, sino por revelación. Los hijos de Dios nos movemos por guía del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ha guiado a hacer este ayuno de 21 días y hoy nos da la razón del por qué. Entonces, aquí está muy claro, dice la palabra que el ayuno significa, el verdadero ayuno significa desatar las ligaduras de impiedad. Y cuando hablamos de impiedad, hablamos de pecado. Ahora, pastor, pero yo soy cristiano y yo considero que he venido haciendo las cosas bien. Y yo concuerdo con usted, yo concuerdo con todos los hermanos que están ahí en el chat. Concuerdo con que todos los que permanecimos en Cristo en esta temporada que acaba de terminar, esta temporada de diciembre, todos aquellos que nos guardamos, digámoslo así, en santidad, que tratamos de vivir una vida agradable a Dios en esta temporada de diciembre, una temporada espiritualmente que nosotros conocemos como una temporada peligrosa. ¿Y peligrosa por qué, pastor? Porque es una temporada de mucha contaminación espiritual. Es una temporada que Satanás usa para contaminar a los mismos escogidos de Dios, precisamente para llevarnos al pecado. Entonces, a través de muchas fiestas, a través de celebraciones paganas, cosas que desgraciadamente Satanás usa lo de Dios para llevarnos al pecado, para contaminarnos, vemos cómo a través de las diferentes manifestaciones en la temporada navideña, mucha gente se contamina, aún los hijos de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque, por ejemplo, en mi caso personal, los que vivimos aquí en Colombia sabemos que Colombia es un país tropical, un país donde si uno va de compras, si uno va al centro, un ejemplo, a trabajar, desde que comienza diciembre, la algarabía y la contaminación es total. Empiezan las fiestas en los conjuntos residenciales, empiezan las fiestas en los barrios, las verbenas, hay toda clase de celebraciones, uno va al trabajo y la gente está celebrando, las mismas empresas hacen sus fiestas navideñas donde hay trago, donde hay rumba, donde hay sexo, donde hay desenfreno. Y mis amados hermanos, queramos o no queramos y seamos los más santos o no seamos los más santos, mientras estamos en esta tierra, queramos o no queramos, los vamos a contaminar espiritualmente. Y eso sin sumarle a todo lo que en el espíritu se hace bajo cuerda. Le voy a explicar. La temporada navideña y especialmente la de fin de año es un tiempo donde los brujos y los satanistas practican mucho la hechicería, practican mucho lo que tiene que ver, mis amados hermanos, con el paganismo, con la brujería, con los sortilegios, con la suerte. Entonces, en muchos países hay muchas costumbres que a final de año, que las uvas, que las lentejas, que los racimos de sorgo, bueno, en fin, tantas cosas que la gente hace, que los agüeros, acá en Colombia le llamamos agüero, que salir a correr con la maleta a las 12 de la noche para poder viajar, que el huevo, que la cáscara de banano, bueno, etcétera, tantas cosas que son hechicería y que de alguna forma nosotros debemos entender que Jesucristo antes de irse le dijo a sus discípulos que aquí él no los iba a sacar del mundo, pero que él le rogaba al Padre que los guardara del mundo. ¿Guardarlos de qué? Los guardara precisamente de esa contaminación. Y el mismo Jesús dijo a sus discípulos, he aquí yo os envío como ovejas en medio del lobo. O sea, ¿a qué lobo se refería?
precisamente a toda la operación demoníaca que se desata por causa de estas festividades. Y mis amados hermanos, hay un ejemplo muy bonito en la palabra de Dios en los evangelios, cuando Jesús en la última cena dice la palabra que él manda a traer un lebrillo con agua y comienza a limpiarle los pies a los discípulos para que nosotros podamos entender este contexto en el tiempo de Jesús. Antes de entrar a las casas, como no había zapatos cerrados, se usaban sandalias abiertas, los caminos eran pedregosos, los caminos eran de tierra. Entonces era común que las personas se ensuciaran sus pies. Recordemos que los pies tipifican en la palabra de Dios lo que nos conecta con la tierra. De manera tal pues que todas las personas que llegaban a una casa, a un lugar, a un aposento, debían dejar su calzado, y esta costumbre todavía se lleva a cabo en muchos países de Oriente, donde se escribió la palabra, donde las personas no entran a sus casas con los pies, con sus sandalias ni con sus zapatos, sino que los dejan afuera, entendiendo que esos zapatos están sucios para de esta manera no ensuciar sus casas. Pero espiritualmente lo que la palabra significa es que Jesús, cuando trajo ese lebrillo con agua, quiso limpiarle los pies a sus discípulos para manifestar que lo mismo ellos debían hacer y nosotros debíamos hacer, porque estamos en este mundo y cada vez que nosotros caminamos en este mundo, queramos o no queramos, nos vamos a contaminar y vamos a tener necesidad de limpiarnos, de descontaminarnos, de desparasitarnos espiritualmente hablando. Así como nuestros viejos, nuestros antiguos, nuestros abuelos nos contaban, especialmente mi padre me contaba que había una costumbre muy antigua, era que cada año a todos los niños los desparasitaban, a todos los niños les daban unos remedios, unos bebedizos que los hacían vomitar las lombrices, que hicieran que ellos evacuaran todos esos parásitos, todos esos animales que se van formando en el estómago por causa de las comidas contaminadas, por causa del tiempo. Y todos los años lo hacían puntualmente para que de esta manera los niños crecieran con una buena salud. Bueno, espiritualmente sucede lo mismo. Espiritualmente Dios reconoce que nosotros estamos en el mundo y que aunque no somos del mundo, queramos o no queramos, hay cosas que el mundo nos afecta. Vuelvo y repito, aquí en Colombia, a cualquier lado que uno iba en diciembre, había bulla, había música a todo volumen, y aunque yo no quisiera, el bombardeo espiritual es tan tremendo, mis amados hermanos, aún en las mismas reuniones familiares, muchas veces uno iba a visitar al familiar, a un tío, a un primo, a visitarlo nomás, y en la casa del primo ya estaban tomando, bailando su música mundana, etcétera, etcétera, y queramos o no queramos, esto influye en nuestra vida espiritual, de tal manera que hablando con muchos cristianos antes de comenzar este ayuno, con muchos hermanos, con personas que he podido tener, compartir recién comenzando este año, todos me han manifestado lo mismo. ¿Y qué me manifestaron muchos? Bueno, ya tal vez muchos no se emborracharon, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Ya muchos hermanos ya no salieron a bailar, ya no compartieron esas fiestas mundanas con sus familiares, ya no practicaron esos agüeros, esa brujería, hechicería, pero de todas maneras muchos manifestaron que llegaron a sentir tristeza, llegaron a sentir melancolía. Y nosotros debemos entender de dónde viene esa tristeza y esa melancolía justo en esas fechas especiales que el mundo celebra. La palabra de Dios dice que nosotros no debemos ignorar las maquinaciones del diablo, mis amados hermanos. Porque si nosotros estamos bien en Cristo Jesús, si estamos completos en Cristo Jesús, si estamos gozosos en Cristo Jesús, ¿por qué por ser una fecha como el 24 o el 31, a nosotros los hijos de Dios nos tiene que dar melancolía o tristeza? Entonces, más de uno le vino el espíritu de la Navidad, porque el mismo mundo lo reconoce, que hay un espíritu que se llama el espíritu de la Navidad,
que los contaminó y muchos se sintieron mal, se sintieron tristes, les dio melancolía el 24 y el 31. ¿Por qué? Porque siempre que escuchamos las famosas canciones del ausente y que mi familiar no está y nos da tristeza y nos embarga una melancolía y entonces nos acordamos del pasado y la palabra de Dios dice que he aquí todas las cosas son hechas nuevas y que nos olvidemos del pasado y que nos extendamos a la meta. De manera pues tal que esa es la razón por la cual nosotros estamos ayunando estos 21 días, porque vamos a desparasitarnos espiritualmente de toda contaminación que vino directa o indirectamente, porque hayamos participado directa o indirectamente, estamos en este mundo. Y la palabra de Dios es muy clara, la palabra de Dios dice que cuando un espíritu inmundo sale de una casa, ese espíritu va por regiones o por zonas desérticas buscando consuelo y no lo halla. Pero la palabra testifica que el espíritu vuelve y cuando haya la casa y la haya vacía, la haya limpia y vacía, dice la palabra que va y trae 7 espíritus peores y el estado postre de aquella persona, de aquella casa, viene a ser peor que el primero. De manera pues tal que tenemos un enemigo que se llama Satanás, que no descansa y que su único trabajo es destruirnos, es robarnos y es matarnos. Y ahí donde entra el ayuno, ahí donde nosotros los hijos de Dios, que somos entendidos en los tiempos, que reconocemos que no somos perfectos, que reconocemos que, como decía el apóstol Pablo, todavía estamos en un cuerpo de carne, todavía tenemos miembros que se quieren rebeldizar a la ley de Dios, debemos entonces practicar estas disciplinas espirituales como el ayuno, herramientas, armas poderosas que Dios nos ha dado para la destrucción de fortalezas. Amén. Por eso entonces vamos a ayunar 21 días, para que cuando se acaben estos 21 días, nosotros seamos 0 kilómetros nuevamente. Haga de cuenta que nosotros al año 22, al 31 de diciembre, éramos carros viejos, carros que estaban a punto de dañarse, que ya no estaban andando bien, pero entonces el 1 de enero y a partir de esta fecha, el primer día de este ayuno, Dios comienza a coger ese carro y a limpiarlo y a arreglarle una cosa y a acomodarle el motor, a sincronizarlo de tal manera que después de estos 21 días que vamos a estar en el taller de Dios, nosotros podamos salir como carros nuevos, carros poderosos para este 2023, para que andemos bajo la gloria del Señor. Amén. Entonces, ese es el motivo por el cual nosotros vamos a estar ayunando estos 21 días. Y precisamente el tema de hoy es el arrepentimiento. Recuerden que la palabra de Dios nos enseña que todo cambio, todo avivamiento comienza cuando el pueblo se arrepiente, pero para arrepentirse el pueblo tiene que reconocer su pecado, tiene que reconocer su maldad. Entonces voy a volver a leer, mis amados hermanos, lo que dice Isaías 58, verso 6. Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, o sea, del pecado, soltar las cargas de opresión, que es lo que nos oprime. La palabra dice que el pecado nos asedia, el pecado es un lastre que nos oprime, la contaminación, la brujería, la hechicería. Ustedes no se alcanzan a imaginar, mis amados hermanos, espiritualmente la mano de brujería que se practicó el 24, el 31, que queramos o no queramos, al final toda esa brujería es precisamente para hacernos oposición a nosotros los hijos de Dios. Satanás, a través de la ignorancia de los pueblos, a través de la ignorancia de las personas, las pone a realizar ritos satánicos de brujería, de hechicería, las 12 uvas, agüeros, como usted los quiera llamar, que a la final lo que van a hacer es oponerse a la bendición de la iglesia, a atacar a la iglesia de Cristo. Por eso uno siempre en enero como pastor,
uno ve la gente como llega apática, la gente llega como si nunca hubieran sido cristianos. Hay muchos hermanos, yo cancelo esto en el nombre de Jesús. Yo sé que con ustedes no pasa esto, mis amados hermanos. Yo sé que eso es en otro lugar, pero por lo general en las iglesias los hermanos vienen volviendo y aparecen días a finales de enero y vienen todos desbaratados, muchos cayeron, muchos se dejaron contaminar por el mundo y vienen derrotados, vienen cabizbados y eso es lo que Dios va a hacer este tiempo. Vamos precisamente a quitar esas cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y por último que rompamos todo yugo. ¿Yugo con qué? La palabra yugo significa unión. Cuando un ganadero quería trabajar la tierra, traía dos bueyes y les colocaba un yugo. Un yugo era un aparato de madera que hacía que los dos bueyes caminaran a la misma dirección, a la misma velocidad, para poderlos conducir, para poderlos guiar. Bueno, ese yugo es el que Satanás muchas veces a través de la contaminación espiritual nos coloca en nuestro cuello, en nuestra espalda. Por eso yo sé y ustedes mismos no me van a dejar mentir, porque yo personalmente, Pastor Adolfo, yo les confieso que diciembre y sobre todo los días finales y estos días de enero han sido muy duros para orar. Ha habido mucha oposición y es precisamente por toda esa carga que viene desde diciembre. Entonces se nos ha hecho más difícil orar, se nos ha hecho más difícil predicar, hay más oposición, pero gloria a Dios porque nuestro Dios está aquí para traernos libertad. Amén. Entonces yo quiero invitarlos a ustedes rápidamente, mis amados hermanos, para que vayamos a Zacarías capítulo número 3. Zacarías capítulo número 3, para que nosotros veamos lo que pasó con Josué, sumo sacerdote. Y vamos a ver que esto que nosotros estamos hablando no es porque usted y yo seamos los más malos, no. Todos los hijos de Dios, a excepción de Jesús, se contaminan, porque mientras estemos en esta tierra va a haber contaminación. Y yo decía el caso cuando Jesús le limpió los pies a los apóstoles, porque lo que significaba eso era limpiar precisamente esos pies de la contaminación que traían de afuera, de la calle. Y eso es lo que Dios va a hacer a través de estos 21 días de ayuno, a través de las diferentes palabras que se van a predicar. Dios va a empezar a limpiarnos los pies, Dios va a empezar a limpiarnos la mente, el corazón, para que comencemos realmente un año de bendición. Mire, hay un significado para la palabra locura. Locura, el significado es hacer las mismas cosas pretendiendo conseguir resultados diferentes. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Que es una locura creer que el año 2023 va a ser diferente al 22 si yo vengo contaminado el año 22. Si yo sigo cargando con los mismos pecados y con la misma contaminación del 22. No, para que el año 23 realmente sea un año de bendición, para que nosotros podamos ver esa gloria de Dios, necesitamos sí o sí dejar atrás lo del año 22, dejar ese pecado del año 22 y comenzar una temporada nueva. Vamos a ver lo que dice Zacarías capítulo número 3 y dice la palabra del Señor, me mostró al sumo sacerdote Josué. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del cargo más alto espiritual en esos tiempos en Israel. Esos tiempos, como decirlo hoy en día, un apóstol, un gran hombre de Dios. Y la palabra nos va a enseñar que los grandes hombres de Dios también se contaminan, porque es que esta palabra es para todos, por eso es que todos debemos ayunar, desde los más chicos hasta los más viejos, hasta los más santos deben ayunar, porque la contaminación, mientras estemos en este mundo, no la vamos a poder evitar, mas sí la podemos limpiar. Dice la palabra que el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová,
y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Entonces, miren lo primero que dice la palabra, el sumo sacerdote Josué, o sea, no era cualquier cristiano, no era cualquier persona, era un hombre de Dios y mucho, y más tremendo todavía, no dice que estaba descarriado, no dice que el sumo sacerdote Josué estaba por allá en una discoteca, no dice que estaba buscando lo que no se le había perdido, no dice que estaba en un prostíbulo, dice que el sumo sacerdote estaba en la presencia de Dios, estaba delante del trono de Dios, estaba tal vez ejerciendo en el templo su ministerio. Y por eso yo digo, mis amados hermanos, porque a veces pensamos, no, pastor, pero es que yo estoy en la iglesia y yo en mi casa en la iglesia, hermano, no importa porque mientras estemos en este mundo, hay cosas que con los ojos no vemos, pero espiritualmente nos contaminan. Hay una atmósfera espiritual. La palabra habla de que hay varios cielos y nosotros estamos en ese cielo donde habitan los demonios, donde habitan los ángeles de Dios, donde nos pueden contaminar espiritualmente. Vemos cuando Daniel procuró, dice la palabra, que le amó a Dios por una respuesta y el ángel viene y le dice, mira Daniel, desde que propusiste en tu corazón buscar la respuesta, Dios te envió la respuesta, pero el príncipe de Persia se opuso. Tuve que batallar con él para poder traerte la respuesta. De manera tal que nosotros reconocemos que aunque no estemos buscando ni hayamos participado directamente en cosas paganas o en esos ritos de brujería y de hechicería que se practicaron, estamos aquí y eso nos tiene que afectar. Yo pregunto, si en nuestro país la inflación y el dólar sube, ¿me afecta o no me afecta aunque sea cristiano? Claro que en algo me tiene que afectar, porque ya la gasolina no me vale lo mismo, me cuesta un poquito más. ¿Cuánto entiende lo que estoy diciendo? Y la palabra dice que el sumo sacerdote no estaba en una discoteca, dice que estaba delante de la presencia del ángel de Jehová y que Satanás estaba al lado para acusarle. Ahora, nosotros debemos entender algo. Bíblicamente, cuando Satanás acusa a un hijo de Dios es porque tiene motivos para acusarle. Vuelvo y repito, Satanás no tiene autoridad legal contra nosotros si nosotros estamos libres de pecado, si estamos en santidad. Pero cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos, entonces le estamos dando a Satanás esa autoridad para que nos pueda acusar. Y la palabra dice que Satanás es tan atrevido que estaba presente ahí en la presencia de Dios acusando al sumo sacerdote delante del ángel de Jehová. Delante del mismo Jehová estaba Satanás acusando al sumo sacerdote. Y eso es lo que nosotros queremos hacer este año. Pastor, tal vez yo no me emborraché, yo personalmente no tomé un trago, pero me tocó compartir, me tocó ver gente a mi alrededor, hubo gente que tomó trago, por donde uno iba, entraba, había gente tomando, hubo gente tan atrevida el diablo que hubo personas que me ofrecieron trago a mí sabiendo que yo era pastor. Oigan, imagínense. Entonces, queramos o no queramos, los espíritus están ahí para contaminarnos. Entonces, ¿qué sucede? Satanás le está diciendo una gran verdad. Está acusando a Josué. No lo está acusando de que está fornicando, pero lo está acusando. Y si lo está acusando era porque algo había. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Verso número 2. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Entonces, qué bueno porque mire, la palabra dice que Satanás vino a acusar al sumo sacerdote Josué. Y Dios, que es misericordioso, Dios que ama a su pueblo, Dios mismo reprende a Satanás y defiende al pueblo de Israel, nos defiende a nosotros, porque le dice que Él había escogido a Jerusalén, Él nos escogió a nosotros. Tú y yo somos escogidos de Dios y por eso tenemos que ayunar, por eso tenemos que mantenernos limpios, porque es que Satanás no quiere destruir el hogar del mundano, porque ese ya está perdido. Satanás quiere que al que le vaya mal,
no sea el mundano este 2023. Satanás quiere destruir es al cristiano, quiere contaminar es al cristiano porque los otros ya están en esclavitud espiritual. Los otros ya le pertenecen a Satanás. Por eso la guerra y la contaminación y todo esto que está haciendo Satanás es contra nosotros, los escogidos de Dios, precisamente para podernos quitar la autoridad. Y como Dios sabe que mientras nosotros estemos en pecado, perdemos esa autoridad, entonces Dios nos dice, bueno, necesito que se limpien, necesito que ayunen, necesito que se pongan en orden, necesito que organicen la casa para que Satanás no los pueda acusar, para que Satanás no pueda cobrar venganza, para que Satanás no pueda hacer nada contra ustedes. Por eso dice la palabra, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que has cogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado el incendio? Y esa palabra, un tizón arrebatado el incendio, Dios hablando acerca de Josué, Satanás lo estaba acusando de que estaba sucio, porque lo estaba acusando. Si estuviera limpio no lo acusaba porque estaba sucio. Y Dios, sin embargo, está diciendo, mira, con todo lo que lo estás acusando, pero este es tizón. Y cuando hablamos de tizón, hablamos de un pequeño carbón encendido, sacado de un gran incendio. Dios está diciendo que nosotros los hijos de Dios, por poco, escuche bien, por poco nos quemamos en diciembre. Mire, si usted y yo entendiéramos la gravedad y la seriedad de lo que Satanás hace, de los sacrificios que los satanistas hacen para que tú y yo no sobrevivamos, verdaderamente nosotros cogeríamos las cosas de Dios más en serio. ¿Por qué somos tan chabacanes? ¿Por qué somos tan relajados con las cosas de Dios? Porque ignoramos las maquinaciones del diablo. Y Satanás, mientras nosotros ignoramos y mientras jugamos al cristiano, Satanás tiene a satanistas comiéndose a niños, sacrificando niños, matando animales, rociando sangre, haciendo agüeros, celebrando todo tipo de festividades para destruirnos a nosotros. Por eso Dios mismo le dice a Satanás, aunque lo trataste de quemar a Josué por su pecado, yo lo he sacado de ese incendio. Si tú y yo estamos viendo esta palabra, tengo buenas noticias para ti y para mí. Las buenas noticias es que a pesar de que Satanás trató de destruirnos este diciembre, cosas que tú y yo no imaginamos que sucedieron tras bambalinas en el mundo espiritual. ¿A cuánto Dios no nos libró de la muerte en diciembre? ¿A cuánto Dios no nos libró de caer en adulterio, en fornicación, de emborracheras? ¿A cuánto Dios no nos libró de haber caído en un suicidio, mis amados hermanos? Hay cristianos que me dijeron, pastor, me entró una melancolía, me entró una tristeza. ¿Cuántas cosas no sabemos que Satanás quería destruirnos en diciembre, pero salimos libres? Dios nos guardó, Dios nos sacó ese incendio que Satanás prendió en diciembre para quemarnos. Y la buena noticia es esa, que Dios mismo está diciendo, mira, Satanás, trataste de quemar la iglesia en diciembre, trataste de acabar con el pueblo cristiano en diciembre, trataste de que mis hijos se volvieran mundanos todos y se perdieran en diciembre, trataste, usaste la familia de mis hijos para que ellos negaran a Dios, para que ellos negaran su fe por agradar al hombre. Tal vez los quisiste comprar con dinero, con trabajo, a muchos los pusiste a trabajar el doble para que ellos se enfriaran y perdieran en diciembre, pero yo no permití, por más que ellos cayeron y por más que ellos se contaminaron, aquí están. Y si estamos aquí al otro lado y si estamos comenzando y si tú estás hoy en esta transmisión, es porque tú, al igual que el sumo sacerdote Josué, hemos sido librados de eso que Satanás preparó en diciembre y que por más que nos trató de quemar, no lo pudo hacer. Por eso la palabra de Dios dice que si pasáramos por el fuego, la llama no arderá en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué más dice la palabra ahí? Porque Dios no se queda solamente con eso. Miren lo que dice la palabra. Verso 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles
y estaba delante del ángel. Mire, Josué, el sumo sacerdote, no estamos hablando de cualquier cristiano. El sumo sacerdote Josué tenía vestiduras viles. Y cuando hablamos de vestido, hablamos de una cobertura, se había contaminado de alguna manera. Y cuando hablamos de viles, hablamos de pecado, de contaminación espiritual. Josué, siendo sumo sacerdote, Dios reconoce que tenía vestiduras viles en ese momento. ¿Quién sabe cómo Satanás había intentado hacer pecar o caer a este sumo sacerdote? Pero lo importante aquí es que la palabra dice que este hombre tenía vestiduras viles, pero noten algo, pero estaba delante el ángel de Jehová. Vuelvo y repito, mis amados hermanos. Porque muchas veces decimos, no, pastor, yo no necesito ayunar porque yo todo el diciembre fui a la iglesia. Yo fui a la iglesia todo el diciembre. Yo ayuné, yo oré todo el diciembre, yo me congregué todo diciembre, el 31 hicimos vigilia, el 24 oramos, yo toda la fecha de diciembre yo estuve sirviendo al Señor, servimos al Señor en diferentes causas, en la radio, en los programas, en prédicas, y sin embargo yo reconozco que necesito estos 21 días de ayuno para que cualquier contaminación de sangre, carne y espíritu sea cortada por la palabra de Dios, por ese ayuno que es una oportunidad que Dios nos está dando para quitarnos estas vestiduras viles que traemos por contaminación, que Satanás nos quiso colocar en diciembre a través de la música, a través de las fiestas paganas, a través de las brujerías, a través de tantas cosas que, vuelvo y repito, mis amados hermanos, directa y indirectamente participamos, no participamos, pero ahí están estas vestiduras contaminadas. Cuando habla de vestiduras viles, habla de contaminación espiritual, porque mire lo que dice la palabra. Verso 4, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, vamos por parte. Entonces el ángel, Jehová le dice, mira a Josué y manda al ángel a que llame a otros ángeles para que le quiten esas vestiduras viles a Josué. Ahora, escúchame algo aquí, por favor. Recuerden que la palabra ángel no solamente significa ese ser creado por Dios, angelical, espiritual. También el ángel es tipología de los pastores. Cuando en Apocalipsis vemos que Dios le habla al ángel de la iglesia de Pérgamo, al ángel de la iglesia de Filadelfia, le está hablando al pastor de esas iglesias. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Dios ha colocado un llamado de atención a los pastores de las iglesias que tienen comunión con él, diciéndole, necesito que desparasiten al pueblo, necesito que a mi pueblo me lo limpien, porque mi pueblo se ensució en diciembre, directa o indirectamente, participaron. Vuelvo y repito, mis amados hermanos, muchos por querer ganar nuestra familia, muchos terminamos muchas veces agradando al mundo en cosas que Dios no le agrada. Aparte de eso, me gusta que el salmista David reconoce que hay pecados que no son ocultos, que nosotros no reconocemos, pero que tal vez otros sí reconocen. Y de eso es lo que Dios nos quiere descontaminar. Por eso Dios le da esta invitación a los ángeles, que son en este caso los pastores, para que desparasiten a las ovejas. Pastor, entonces esos 21 días de ayuno, ¿qué son? Son la dirección de Dios a los pastores de la iglesia FMB en casa de que es necesario que le quiten toda vileza que Satanás le puso al pueblo. Y cuando hablo de vileza, hablo de contaminación espiritual que Satanás le puso al pueblo a través de todas estas festividades que acabamos de pasar y de todas estas celebraciones, la mayoría paganas, y a través de todos esos ritos y todos esos agüeros y esos hechizos y pactos que se hicieron,
en nuestra ignorancia en contra de nosotros. Entonces, la palabra es muy clara, mis amados hermanos. Dios le da una orden al ángel de la iglesia para que le quite las vestiduras viles, o sea, para que descontamine al pueblo. Vamos a volverlo a leer desde el verso número 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitarle esas vestiduras viles. ¿Cómo nos descontaminamos nosotros? Pues a través de qué? Lo acabamos de leer, Isaías 58. El ayuno es quitar las ligaduras de impiedad, dejar, dejar libre y quitar toda atadura. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos a partir de hoy, hemos comenzado a hacer, a desparasitarnos, a quitarnos esas pulgas espirituales, esa contaminación, esas vestiduras viles que Satanás nos quiso venir a poner a muchos en diciembre. Vuelvo y repito, a mí personalmente, mucha gente me faltó el respeto, sabiendo que soy pastor. Atrevidos me ofrecieron, hasta trago me ofrecieron a mí, siendo yo pastor, siendo conocidos, me ofrecieron trago. Por Dios, si yo que predico, si yo que busco de Dios, si yo que estuve todo el diciembre congregado, a mí Satanás me quiso ofrecer cosas. Yo no me quiero imaginar a cuántos de mis hermanos Satanás los habrá puesto hasta a bailar, a hacer quién sabe cuántas cosas por agradar al mundo. Entonces dice muy claramente que este ayuno es para quitarle las vestiduras viles, para quitarnos la vileza. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. Ah, pastor, entonces estos 21 días, ¿para qué es que son? Para quitar el pecado, mis amados hermanos. Porque, repito, no puede haber bendición, no puede haber año nuevo si no hay vida nueva. O sea, si yo sigo siendo el contaminado del 2022, aunque la fecha, el calendario natural haya cambiado, el calendario espiritual sigue en el pasado. ¿Cuánto entienden lo que estoy diciendo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ayunar para que Dios nos quite ese pecado, esa contaminación, y entonces cuando terminen estos 21 días, digamos, wow, ahora sí, he entrado en una nueva temporada. Porque recuerden que para que haya avivamiento, primero tiene que haber arrepentimiento, reconocer nuestro pecado. Hoy, mis amados hermanos, la invitación es que reconozcamos que queramos o no, nos hemos contaminado. Estamos en la tierra y mientras estemos en esta tierra, cada vez que entremos a nuestra casa vamos a tener que descontaminarnos los pies. Y estoy hablando simbólicamente. Cada vez que nosotros llegamos vamos a tener que limpiarnos porque en el mundo nos vamos a ensuciar. Y mientras trabajamos, mientras compartimos con personas que nos hablan vulgaridades, la televisión, todo está hecho para contaminarnos, mis amados hermanos. Mejor dicho, yo creo que la única manera, y ni así, de no contaminarnos sería salir de este mundo. Y sin embargo, tampoco saliendo de este mundo nos dejaremos de contaminar, porque recuerden que Satanás es espíritu y la contaminación empieza en el espíritu. Pero Dios quiere que hoy reconozcamos que sí, pastor, sí. Yo mismo reconozco, mis amados hermanos, que hubo contaminación, que por más que me guardé, uno se ensucia hablando con el uno, escuchando al otro, que la música, que no hay qué. Momentos en que fuimos tan bombardeados, aparte de lo que no sabemos, aparte de lo que espiritualmente no sabemos qué sucedió, ni qué se hizo en contra de nosotros, pues hoy hemos comenzado este ayuno para quitar ese pecado de nuestras vidas. Y dice, y mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Ah, pastor. Entonces, ¿para qué es el ayuno de 21 días? Para colocarnos las vestiduras de gala nuevamente. No hemos dejado de ser sumos sacerdotes. No hemos dejado de ser pueblo de Dios. No hemos dejado de tener a Cristo en nuestro corazón, pero necesitamos limpiarnos. Necesitamos comenzar de nuevo. Necesitamos limpiar nuevamente nuestras vestiduras porque queramos o no, mientras estemos en esta tierra, lo vamos a tener que hacer todos los días. Por eso todas las noches, yo siempre le digo a los hermanos, todas las noches, una de nuestra oración debe ser, Señor, perdóname
por todos los pecados que cometí hoy, porque todos los días, mis amados hermanos, Pablo lo dijo, mientras estemos en este cuerpo, en esta carne se revela la ley de Dios, esta carne me hace hacer lo que no quiero hacer, el pecado que mora en mí. Así que el ayuno es precisamente, mis amados hermanos, para que nos coloquemos las ropas de gala. ¿Y qué significa la ropa de gala, pastor? Que comencemos un año en bendición, la gracia en favor de Dios, la gracia que comencemos este año sabiendo que estamos en santidad, que nos limpiamos, que esos parásitos ya salieron de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo, nuestro organismo espiritual está limpio, porque mi padre me contaba que cuando ellos les daban ese aceite de resino, lo primero que les pasaba yo era que ellos iban a vomitar y vomitaban. Y me decía que era horrible, que eso era horrible, eso era un martirio, pero después quedaban limpios por dentro. Lo mismo, yo sé que el ayuno a la carne no le gusta ayunar. ¿A quién le gusta tener que ayunar 21 días? Yo creo que a nadie, pero lo necesitamos. Recuerde que los hijos de Dios no hacemos lo que queremos ni lo que nos gusta, sino lo que necesitamos, lo que nos sirve. Recuerde que nosotros no nos movemos por sentimientos ni por emociones, sino por revelación. Y Dios nos ha revelado a través de esta palabra que nos hemos contaminado y necesitamos descontaminarnos para comenzar verdaderamente un tiempo nuevo, un tiempo de bendición, porque vienen días malos, pero si nosotros estamos en bendición, vamos a pasar en seco hasta el otro lado. Vamos a atravesar este 2023 y al igual que el 2022, que aunque hubo contaminación y hubo problemas, pasamos al otro lado y conquistamos. Por último, mire lo que dice. Verso 5. Después dijo, ponga mitra limpia sobre su cabeza. ¿Cómo así? La mitra era tipología como una especie de sombrero que ellos usaban, una cobertura que usaba el sumo sacerdote, pero ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? ¿Dónde sucede la mayor contaminación, mis amados hermanos? Aquí en esta mente. Aquí Dios a través del ayuno nos va a limpiar la mente. Vuelvo y repito, no es en balde que mucha gente me dijo a mí personalmente, hubo momentos que me quiso entrar ese espíritu de melancolía de Navidad porque mi padre ya no está. Y aunque yo amo a mi padre, yo sé que no es de Dios el que yo esté en melancolía. Es de Dios que yo me goce, mis amados hermanos, porque nosotros tenemos esperanza y más que tenemos gozo y esperanza por los muertos en Cristo. Nosotros sabemos que nuestra ciudadanía es celestial y por eso estamos gozosos. Entonces, a mí me sucedió. Los pensamientos vienen. ¿Dónde es la batalla espiritual más fuerte? En la mente. Y el ayuno lo que va a hacer es eso, limpiar nuestra mente, que salga toda esa basura mercantilista, toda esa basura, ese afán por los regalos, por las compras, por el trabajo, ese afán que a muchos hizo que ni se congregaran en diciembre por estar buscando el regalo para el familiar, el regalo para el hijo, toda esa basura mercantilista, todo eso que Satanás nos quiso venir a meter detrás de la Navidad para que nosotros estuviésemos afanados y ansiosos y nos contamináramos y en nuestra mente hubiera un caos y muchos por eso se enfermaron. Muchos por eso hoy, 6 de enero, están preocupados de cómo van a pagar todo lo que hicieron en diciembre. Ahora es que se vienen los dolores. En diciembre fueron los gozosos y ahora vienen los dolorosos, pero no será así para el pueblo de Dios, porque Dios con este ayuno de 21 días nos va a limpiar la mente, los pensamientos, los dardos de fuego del maligno, Dios lo va a pagar a través de su palabra. Y por último dice, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. Dios nos va a limpiar la mente. Dios nos va a vacunar la mente, que salgan todos esos pensamientos, toda esa melancolía, toda esa tristeza, todo ese mercantilismo,
todo eso de la plata, de todo el regalo, todo eso que éramos bombardeados día a día, de la música, de las comidas, todo eso, Dios nos va a renovar nuestra mente a través del ayuno, porque si no, no hay año nuevo, si no, no estamos comenzando nada nuevo. Y por último dice, y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. El ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Escucha pues ahora, iglesia, hermanos de FMB en casa, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. ¿Cómo así, pastor? Y con eso terminamos el mensaje. Dios le dijo a Josué, mira, te voy a limpiar para que este año sea un tiempo nuevo. Te voy a limpiar para que seas verdaderamente lo que yo te mandé a hacer este año, a ser el sacerdote de tu casa, a ser el sacerdote de tu familia, a que seas el símbolo de tu familia de santidad, de que hay que caminar con Dios. Porque mire lo que dice la palabra, pero tienes que estar bajo sus ordenanzas. ¿Para qué es el ayuno, pastor? Para alinearnos con Dios, para someter la carne. ¿Cuál carne? La que se nos levantó en diciembre. Esa carne que estaba a lo máximo en diciembre por toda la cultura y por todo lo que se desató. Entonces, a través del ayuno, vamos a someter la carne nuevamente, la vamos a disciplinar para que podamos obedecer los mandamientos de Dios. Porque si obedecemos los mandamientos de Dios, entonces Dios nos va a dar autoridad para gobernar en este 2023. Y sí que vamos a necesitar este 2023 gobernar, mis amados hermanos, tener autoridad, ser verdaderamente testimonio para todos los que no conocen de Dios. Y por último dice, y más importante, y con esto ya finalizamos esta palabra, es, he aquí, y esta es la promesa que hoy desato en el nombre de Jesús para todos los que estos 21 días van a ayunar. Pastor, falló un día, no importa, son 21 días. Ayuna 7, ayuna 20, ayuna 21. Si quieres ayunar, ayuna 30. Si puedes ayunar 7, 7. Si ayunas 4 y paras, vuelve y ayunas 5 o 6. El hecho es que estos 21 días vamos a estar en disposición de someter la carne. ¿Para qué? Para lo siguiente, y esta es la promesa. Si nosotros ayunamos esos 21 días, he aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Bendito sea el Señor. Dios está con nosotros. Jesús nos está diciendo que como premio por limpiarnos, que a la final los que nos conviene estar limpios a nosotros mismos. O sea, Dios no deja de ser Dios si tú y yo estamos contaminados. Dios no deja de ser Dios si tú y yo estamos en rebeldía. Dios sigue siendo Dios, pero Dios es tan bueno, Dios nos ama tanto y nos ha escogido que quiere que nosotros participemos no solamente de su santidad, sino de su herencia. Y nos está diciendo que si ayunamos estos 21 días, entonces este 2023 va a ser un año nuevo verdaderamente, porque viene el renuevo. ¿Qué es lo que significa el renuevo, pastor? Que el ayuno renovará nuestra vida espiritual, renovará nuestra vida ministerial, nuestra vida familiar. El ayuno tiene ese propósito de lo que estaba enfermo, lo que estaba agotado, lo que estaba sin fuerzas. El año viejo que llamamos aquí en Colombia, se levante un año nuevo, un verdadero nuevo hombre, una verdadera mujer, nuevos, nuevecitos, renovados en el espíritu, con fuerzas para destruir, para comer, para acabar con toda obra del diablo. Por eso, cuando Josué vio a los gigantes y fue a traer Josué y Caleb fueron a traer la noticia, dijeron, no los vamos a comer como pan. ¿Por qué? Porque Josué y Caleb estaban renovados,
Los otros 10 espías estaban con el pensamiento viejo. Ay, los ángeles, los gigantes nos van a matar, nos van a destruir, no vamos a poder con este 2023. Tú y yo necesitamos estar seguros que este 2023 nos lo vamos a comer como pan y por eso necesitamos ser renovados completamente para que todo lo que este año traiga, tanto bueno como malo, sea de bendición para nuestras vidas. Mis amados hermanos, qué bendición. Comparte esta palabra, invita a tus familiares a ayunar, invita a tus hijos a ayunar. No importa, el hecho es hacerlo para que Dios nos traiga un renuevo, un nuevo comienzo, un verdadero nuevo año para nuestras vidas. Mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos este domingo a las 9 de la mañana en nuestro programa FM en Casa. Muchas bendiciones a todos. Feliz año, feliz 2023, feliz ayuno, listo.